Las Américas del siglo XVI al XVIII eran muy diferentes al que vemos hoy en día. Antes habían varias potencias que estaban tratando de adueñarse de las tierras en el Nuevo Mundo. Puerto Rico era una propiedad muy codiciada por imperios como Inglaterra, Francia, España y Holanda. Una estrategia para poder ganarse estas tierras era el uso de corsarios. Los corsarios eran gente contratadas por ciertos imperios para que atacaran las posesiones de los otros. Esto afectó a Puerto Rico en varias ocasiones y causó mucha muerte, destrucción y desbalance en la Isla del Encanto. Otro tema muy recurrente de esta época en la isla de Puerto Rico fue el contrabando. Muchas personas traían cosas por costas que no estaban siendo monitoreadas por las autoridades españolas, por el hecho de que España cobraba impuestos demasiado altos. Más adelante, este video les contará de varios intentos corsarios en contra de la isla y de cómo la gente hacía contrabando para traer cosas a un costo más bajo. El Gran Imperio de España mantenía control sobre una cantidad gigante de tierra, desde las Américas hasta Asia, las cuales eran áreas llenas de recursos, especialmente en las Américas, donde piedras preciosas como el oro, plata y el platino eran abundantes. El valor de estos recursos llevaron a causa que corsarios franceses tomaran interés en explotaciones españolas en el Caribe y buscaron tomar control de tierras con gran valor económico y militar, como las Antillas Mayores, y en específico Puerto Rico. Aquí, bajo la bandera de Francisco I, el rey de Francia, los corsarios atacaban las costas de Puerto Rico constantemente, buscando destruir la milicia española, los cuales se mantenían en guarnición en diferentes áreas alrededor de la isla. De todas las áreas atacadas, la villa de San Germán fue la más que recibió ataques por corsarios, y durante el periodo del 1528 al 1544, el área estuvo constantemente prendida en llamas, dado a atentados ataques. Al final de la guerra se vio un cambio en las acciones de los corsarios franceses, los cuales empezaron a traer e intercambiar con los colonialistas españoles en Puerto Rico, como resistencia al control de la corona española en la isla. Aunque se firmó el Tratado de Crespi en el 1544 por Francisco I de Francia, lo cual reconocía la exclusividad del Caribe para los españoles, los piratas franceses mantuvieron una presencia en el Caribe con el contrabando, y aunque los corsarios trataron de establecer una operación en el Caribe, fracasaron dado a la intervención de la milicia española. La ciudad de San Juan fue fundada en 1521. Se determinó que esta ciudad se debería convertir en una bastión militar y por este hecho se analizó la geografía y se creó el morro. Esta fortificación probó su utilidad en batallas contra corsarios como Francis Drake en el 1595. Francis Drake, un corsario inglés, se enteró que en Puerto Rico había una nave que iba repleto de oro de México. Él y John Hawkins, otro corsario, decidieron entrar con sus naves por el Escambrón, pero los españoles los vieron y comenzaron a bombardearlos, hundiendo la nave de John Hawkins y matando el mismo. En fin, esta batalla y toda la siguiente de Francis Drake fueron derrotadas por los españoles. En el 1598, Sir George Clifford, el duque de Cumberland, en Holanda, desembarcó en San Juan con cerca de 3.000 soldados. Comisionó la construcción de su propio barco, la Plaga de la Malicia, de 38 cañones. Durante la batalla de San Juan, alcanzó la fama por haber capturado brevemente el fuerte San Felipe del Morro, la ciudadela que protege San Juan, Puerto Rico. Pero en noviembre de ese año, huyeron de la isla debido a disentería y el hecho de que los españoles habían enviado una flota grande desde Santo Domingo. Con la creación de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales en el 1621, los holandeses comenzaron un periodo de expansión comercial en el Caribe. Puerto Rico sintió los efectos de la rivalidad entre la corona y los rebeldes holandeses que iba en contra de las leyes establecidas por la corona el 24 de septiembre del 1625. En ese día llegó a San Juan la flota del corsario Balduino Enrico, quien fue comisionado por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Luego de su insistencia frustrada en tomar la ciudad por parte de Juan de Haro, gobernador de Puerto Rico por ese entonces, la incendió y se largó. La corona de Castilla se proclamaba como la única soberana legítima sobre los territorios conocidos en esa época como las Indias. Entre esos dominios españoles se situaba Puerto Rico, cuya extensión territorial estuvo inmersa en un contexto caribeño en el cual las prácticas de contrabando, la piratería, se convirtieron en prácticas muy comunes. La reglamentación puesta en vigor por esta institución colonial, junto con la Real Hacienda,
requería mecanismos específicos que protegieran los intereses de la corona. El cobro de impuestos fue parte compulsoria de la comercialización legítima en colonias como Puerto Rico. Una de las tarifas que se aplicaba a los productos que se llevaban a la isla era el almojarifazgo, el cual se pagaba en la entrada y salida de un puerto. El uso de esos impuestos tuvo consecuencias negativas sobre los productos importados. Por ello, desde el siglo XVI, integrantes de diferentes estratos sociales recurrieron a la práctica del contrabando. Como se puede ver del siglo XVI al XVIII, la piratería por parte de los corsarios fue un problema muy grande para los imperios afectados, pero también fue una estrategia muy efectiva para los que lo usaban. Poco a poco, estos imperios fueron disminuyendo en tamaño y poder, y el uso de los corsarios paró.